Hola, ¿cómo están? En este video voy a hablar acerca del mérito. Mi nombre es Gonzalo y les voy a explicar acerca de el mérito en el ámbito, digamos que espiritual. El mérito es, ¿qué es el mérito? Bueno, como la palabra lo indica, el mérito es un mérito que uno crea para ganarse algo, ¿no? En este sentido es como yo trabajé por esto y obtengo una recompensa. Y también tiene relación directa con el nivel espiritual, ya que el mérito que tú creas va a determinar no literalmente tu realidad física, o sea, sí, pero indirectamente, pero va a determinar directamente tu mérito que tú te creas para ti, te va a crear directamente un bienestar y una paz. Es decir, en la medida en la que en la medida en la que tu bienestar esté bien, o más bien, perdón, lo planteé mal. En la medida en la que tú estés bien, en la medida que estés en bienestar, va a ser directamente por el mérito que puedas llegar a tener. Voy a poner un ejemplo. Puede ser como, a lo mejor me puede estar preguntando, es directamente si me porto bien, si me porto mal. No es ese tipo de mérito, es un mérito más personal, es un mérito más en el yo. Entonces, cuando, en este sentido, cuando tú tienes como una especie de misión de vida, en el sentido de que viniste aquí a aprender eh, cierto tipo de enseñanzas eh, para sentirte bien interiormente. Es como, por ejemplo, cuando tú quieres en cierta manera sentirte autosuficiente, ¿no? Y eres un niño y tú quieres aprender o quieres jugar, quieres hacer algo y relativamente tus papás te hacen todo, ¿no? Te hacen la tarea, te hacen todo. Entonces, ¿tú cómo te vas a sentir? Te vas a sentir de cierta manera inútil o no autosuficiente. Entonces, en esta parábola, el mérito va directamente enlazado con, con esta, es muy interesante esta relación que existe entre el mérito y la creación. ¿Por qué? Porque tú cuando te sientes en paz contigo mismo, contigo misma, es porque estás desafiando ese mérito, te estás ganando ese mérito. Se dice que Dios te da un talento, antes eran talentos de oro, literalmente, se hace esta relación o también puede ser un don, pero es un talento que yo tengo, es un don que yo tengo. Y se te da este don y este talento para ver si lo puedes multiplicar. Metafóricamente podría ser como si te dan cierta cantidad de dinero y ver si lo puedes invertir y puedes multiplicarlo. Entonces, en este sentido, el mérito está directamente entrelazado con el hecho de sentirse realizado, pero cada persona se va a sentir realizada de diferente manera, de diferente forma. No es como una regla convencional. Para una persona puede llegar a ser tener dinero, para otra persona puede llegar a ser tener una buena relación estable, para otra persona puede llegar a ser todas estas también, pero yo lo he visto en mi persona que van entrelazadas respecto. Tienes que ser muy consciente de tus talentos, de tus dones que se van a ir desarrollando, porque no, yo me preguntaba antes, ¿no? ¿Y esta persona por qué nació con esta característica? ¿Por qué puede hacer esto? ¿Por qué tiene esto otro? Y no sé, por ejemplo, personas que pueden ver Laura.
nacen ya con eso y hay personas que lo tienen que desarrollar. Entonces, en este sentido, tú naces así perfectamente porque tú quieres desarrollar ese talento, quieres desarrollar ese don. Entonces, a medida que lo vas desarrollando, te vas sintiendo autosuficiente, te vas sintiendo realizado y en paz. Y puede que en tu línea de misión o no sé, la lectura de tus manos, de tu carta astral, puede llegar a decir que existe como esta tendencia o tienes estos talentos, tienes este don en este sentido. Pero, pero esto está determinado, la verdad es que me perdí, pero esto está determinado por el hecho de sentirte en paz, sentirte realizada. Por ejemplo, eh, tú tienes que trabajar en ti. O sea, todos tenemos que trabajar en nosotros, pero en este ejemplo, tú tienes que trabajar específicamente en ti antes de, por ejemplo, trabajar en tu carrera. Y tú estás en tu carrera profesional y en esta carrera profesional, pues te has esmerado tanto, te has esmerado todo y lo has hecho todo bien, todo correcto, pero algo no está sucediendo de la manera que tiene que suceder. Es decir, te sientes un poco vacío, te sientes un poco vacía. Y en este sentido, eh, no encuentras la forma de cómo sentirte completo, completa. Y no se trata de que no te tengas que dedicar a eso que te guste o que no hagas eso que te agrada, sino que se trata de identificar cuál es el mérito que tienes que hacer para poder sentirte realizado y desbloquear esa capacidad que tienes. Y entonces lo demás, por ejemplo, eh, tu, tu mérito era encontrar que tienes esta tendencia a pegarte a figuras masculinas o femeninas. No sé, estoy inventando esto. Y en esa tendencia tú lo sigues haciendo y no lo has trabajado y es tu principal mérito ahora. Porque veo que los méritos van como descendiendo, como hay méritos más importantes que los tienes que, es como en un juego, hay niveles más importantes que tienes que desbloquear para poder desbloquear y desbloqueando los demás méritos. Y a veces por el deseo que tenemos del alma, de decir yo deseo esto, a mí me llama la atención esto, a mí me llama la atención esto otro, eh, nos pasamos de nivel, pero no se desbloquea. Entonces, para desbloquearlo tienes que identificar el mérito que necesitas en ese momento. Y por ejemplo, te das cuenta que ya estoy trabajando en eso, en el desapego, vas a un psicólogo o no vas a un psicólogo, sino que simplemente lo estás trabajando y automáticamente te empiezas a sentir autosuficiente. Va a doler, a veces duele. Esto está relacionado como con el karma, como con el desafío en la carta astral que se te está imponiendo como una cuadratura, o con un karma generacional de familia. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar ese mérito directamente, te sientes en paz. Es como de, no inventes, esto era todo lo que necesitaba, esto era todo lo que necesitaba. Simplemente hacer caso a esta parte y luego ya te va a empezar a ir bien en tu carrera y te sientes lleno, llena. Y esto es muy curioso porque es como que yo me hacía estas preguntas de, o sea, por ejemplo, hay gente que nace en una familia mejor, hay gente que no nace en una familia con tantos problemas, otras con más problemas. En el momento que se determina tu nacimiento ya se determinó gran parte de tu vida. Y te preguntas, ¿por qué nazco así? La respuesta a esto es porque tú veniste así, porque quieres conseguir un mérito. Incluso cuando tú
digamos que ya identificaste de cierta manera este mérito, o a lo mejor no lo has identificado, pero llega una persona y te ayuda, no sé, te da dinero, te da una mano en algo hace por ti, o tú lo pides también, y entonces se te da, pero sientes una especie de vacío, o sea, te sientes mejor, te sientes más cómodo, pero sientes una especie de, como que hay una trampa, como que no crecí, y esa trampa o ese no crecer que tú sientes es porque si lo sientes así es porque no es como que no tenías que recibirlo, sino como que tú querías hacerlo por ti mismo. Es en la misma metáfora en la que el padre le hace la tarea a los hijos, en esa misma metáfora es como cuando alguien te ayuda. Entonces por eso a veces uno se autosabotea en este sentido porque quiere hacerlo uno mismo, solo que no lo has identificado. Y cuando identificas esta parte de ser alguien con mérito, no importa nada más, no importa lo demás, simplemente lo vas haciendo y te vas sintiendo en paz. Es como esta parte al hijo que le dejan toda una herencia y en esta herencia eh, se crea, en esta herencia se crea esta, como de decir, pues no sé, no me tengo que esforzar por nada. No es un ejemplo para todos, es un ejemplo simplemente distinto, porque por ejemplo, cuando, por ejemplo, en estas herencias que la persona se siente como vacía y eh, no sabe cómo llevar esta herencia, se la gasta, etcétera. Es lo mismo, porque no estaba listo, o sea, le llegó un mérito que no era de él y se siente de esta manera también vacío. Pero a lo que quiero llegar con esto es en el sentido de la creación. ¿Por qué? O de Dios, de Dios mismo, porque eh, la creación te da estos mismos talentos, te dio este cuerpo, te dio esta voz, te dio estas palabras, te dio este pensamiento, te dio esta inteligencia, te dio todos estos talentos, estos dones, te donó una parte de Él, la creación te donó una parte de Él para que tú puedas desarrollarlo. Entonces, esto nos llega a la reducción de que, pues sí, somos imagen y semejanza de Dios, entonces por eso nos donó del don esta parte, nos dio este talento para que lo podamos desarrollar y para que podamos experimentarnos, para que Él se pueda experimentar a través de nosotros. Y por eso cuando desarrollas tu don, cuando tú enfrentas el problema que tienes con tu don, porque lo tienes que al final enfrentar con tu don, que a veces no se siente como un don, como que a veces piensas que no tienes dones, por eso a veces estamos perdidos en esta parte de la vida, de los talentos, de qué quiero hacer con mi vida, porque también parte del mérito es desarrollar estos talentos y buscarlos y darse cuenta, porque a veces no están muy por encima, sino que tienes que hacer este trabajo de introspección. Todos los méritos tienen que hacer este trabajo de introspección y es dependiendo también de la persona, de su karma y de qué mérito viene a entregar. Y por eso es que no es igual para todos. Porque, por ejemplo, puedes decir, no, es que esta persona nació con estas facilidades, esta persona tiene esto y esto y esto y lo otro. Y sí, pero esta persona solo vino a aprender a lo mejor un mérito diferente que el tuyo. Y tú veniste aquí cuando veniste aquí dijiste, voy a aprender este mérito, este mérito, este mérito, este mérito, porque quiero crecer, quiero ayudarle a la creación a que se experimente, quiero ser este medio por el cual se experimente y voy a tener este nivel de dificultad para poder desarrollarlo y para poder sentirme yo. Porque cuando tú te sientes yo, cuando yo me siento yo, se siente amor. Entonces el mérito te lleva al amor.
indiscutiblemente. El mérito te lleva a amar, porque el amor es la principal característica del ser humano. Y también aquí entra el tema de la fe, de tener fe para poder sentir, para poder trascender, porque sabes en el fondo que tienes algo de la creación dentro de ti. Y cuando sabes que tienes esta parte de la creación dentro de ti, entonces te esfuerzas, porque hay un deseo dentro de ti, pero ese deseo está en co-creación con el creador, es decir, es tu deseo, pero también es del creador. Y el creador instauró este deseo dentro de ti, porque te lo dio. Y entonces cuando tú logras un mérito, cuando tú logras sentir ese mérito, está regresando, se hace un círculo, es decir, yo trabajé esto y entonces automáticamente siento un placer y entonces creas una vasija cuando está ese mérito. Cuando tú trabajas el mérito estás creando una vasija y entonces Dios se encarga de llenarla. Entonces es por ejemplo cuando haces ejercicio, es un ejemplo muy, muy directo. Cuando tú haces ejercicio, pues indiscutiblemente pues sí te vas a cansar, ¿no? Y te vas a esforzar y a lo mejor te puede dar flojera. Pero cuando terminas de hacer el ejercicio, pues tu cuerpo se llena de dopamina, el cansancio es un cansancio liberador, se libera el estrés. Todo eso tú no lo controlas. Tú hiciste el ejercicio, tú hiciste las pesas, tú hiciste las lagartijas, pero lo demás tú no lo controlas, es un mérito de la creación que te llena. Entonces es un dar y recibir que se está dando. Es también el ejemplo del árbol. El árbol, tú o cuando tú siembras, simplemente implantas la semilla y le pones agua. Pero tú no lo hiciste crecer. Es el mérito de la misma creación quien lo hace crecer. Entonces es un juego, eres un creador a través del juego. Entonces eres un creador a través de este juego porque una disculpa, entonces eres un creador a través de este juego y entonces es un círculo de dar y recibir. En palabras se dice muy fácil, pero en realidad pues es fácil cuando te das cuenta de tu mérito. Entonces después te emociona poder co-crear, poder darte cuenta de ese poder creador. Y bueno, espero que hayas entendido esta parte del mérito porque es algo que me llegó a través del mérito, porque no me llegó de la nada, porque tuve que pensar, tuve que analizar, tuve que meditar y que se unieran todas estas y toda esta información a través de la cual el mérito se va dando. Y en este sentido se siente muy bien poder compartirlo porque estoy creando este mérito y después es como cuando dicen que entras en el juego o cuando entras en el estado. Cuando entras en el estado simplemente se va dando, o sea, tú lo inicias y después se va dando, es decir, te va creciendo el árbol, tú no lo haces crecer, va creciendo y es parte de la creación. Entonces esto es realmente hermoso para mí y poder compartírtelo también es de grandeza para mí porque estoy cumpliendo mi mérito, estoy rompiendo el, estoy creando el karma preferente para mí. Y si quieres saber acerca de tu mérito, pues te puedo ayudar a analizar, a crear esta conciencia para que puedas llegar a liberar tu mérito a través de la lectura de carta astral, a través de consultas terapéuticas, etcétera.
Pero bueno, espero que tengas un excelente día donde quiera que estés y feliz presente.